Bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en una nova sessió del programa International Literate d'Acció. En aquest cas, titulada Internacionalitza el teu e-commerce, aspectes fiscals claus. Aquest és un tema que sabem que genera interès, però també genera molts dubtes, especialment per a les empreses que esteu venent online els vostres productes o serveis o que esteu valorant començar a fer-ho a nivell internacional. Abans de res, voldria explicar en més detall què és el programa International E-Trade. I és que aquest programa és l'eina d'acció per donar suport a la internacionalització digital i omnicanal de les empreses catalanes, ajudant-les a créixer en mercats internacionals, combinant eines més tradicionals com canals digitals. En els darrers anys hem vist com la internacionalització ha evolucionat molt ràpidament. Cada vegada més empreses incorporen el canal online dins de la seva estratègia comercial, ja sigui a través d'un e-commerce propi, venent en un marketplace o oferint serveis digitals que es poden contractar des de qualsevol país. Això permet accedir a clients internacionals d'una manera molt més àgil que abans, validar mercats amb menys risc i generar noves oportunitats de negoci sense necessitat, almenys en una primera fase, de tenir una estructura física a l'exterior. Ara bé, aquest creixement a través de canals digitals també planteja nous reptes, especialment en l'àmbit fiscal. Quan una empresa comença a vendre online fora d'Espanya, és habitual que apareguin preguntes com què passa si comencem a rebre comandes d'altres països? Hem de fer algun tràmit específic? Com es gestiona l'IVA en vendes internacionals? Hi ha diferències entre vendre a través de la nostra pàgina web o a través d'un marketplace? Quan és necessari registrar-se fiscalment en un altre país i quins aspectes hauríem de revisar abans d'activar vendes en diversos mercats? Llavors, moltes vegades aquestes qüestions ens apareixen un cop l'empresa ja està venent, però idealment és recomanable tenir una idea general d'aquest marc abans de fer el pas, per tal de poder planificar millor l'expansió internacional i evitar riscos o complicacions més endavant. Al final, no es tracta només de vendre online, sinó de fer-ho amb estructura i que sigui sostenible i que ens permeti créixer amb seguretat. L'objectiu de la sessió d'avui és precisament aquest, aportar una primera visió dels conceptes fiscals principals que les empreses heu de tenir en compte quan veneu online a nivell internacional i ajudar-vos a entendre en aquests moments eh, quan pot ser recomanable doncs, revisar la situació fiscal o comptar amb suport especialitzat. No es tracta d'entrar a un nivell de detall molt tècnic, sinó d'entendre el context general i identificar quins són els punts claus que poden tenir impacte en la vostra operativa online internacional. Per parlar d'aquests temes, avui contem amb la participació de la Carla Hernández, Business Development Officer a Basc, que ens parlarà i ens explicarà els conceptes clau de fiscalitat online internacional i compartirà algunes de les situacions més habituals que es troben les empreses quan comencen a vendre a altres països. Seguidament, des del programa International E-Trade, us presentarem el nou servei d'assessorament en fiscalitat online internacional, que posem a disposició de totes les empreses que vulgueu preparar correctament la vostra expansió digital internacional, tant si veneu productes com serveis a través dels canals online. També ens acompanya la Marta Navarro, consultora de suport a l'exportació de l'Oficina Tècnica de Barreres de la Internacionalització d'Acció, que ens explicarà com us podem ajudar des d'Acció quan apareixen dubtes relacionats amb requisits o obligacions en mercats internacionals. I finalment tindrem un espai obert de preguntes i respostes, on ens podreu deixar les vostres consultes. La idea és que pugueu acabar la sessió amb una visió més clara del context fiscal de l'e-commerce internacional i amb més criteri per prendre decisions en el vostre procés d'expansió. Abans de començar, comentar breument alguns aspectes pràctics. Primer de tot és que aquesta sessió s'emmarca dins de la xarxa Enterprise Europe Network, que és el projecte de la Comissió Europea que aglutina organismes de suport a l'empresa a nivell internacional i que connecta més de 450 organismes de suport empresarial en més de 50 països. Això ho veurem més endavant amb més detall. D'altra banda, cal destacar que aquesta sessió s'està enregistrant i que posteriorment podreu accedir tant a la gravació com a les presentacions projectades durant aquesta sessió des de la mateixa web on us vau inscriure. També, com ja us he avançat abans, tindrem un espai al final per respondre preguntes, però si voleu les podeu anar escrivint a l'espai que teniu aquí de preguntes i respostes i les recollirem totes i les tractarem al final. Les podeu anar deixant ja, realment. I esperem, sobretot, doncs, que la sessió us sigui útil, pràctica i que ajudi a preparar la vostra estratègia d'internacionalització online amb més seguretat. Així que ara sí que sí, donem pas a la Carla per començar amb la primera part de la sessió.
Carla, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Josep. Buenos días a todos y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Vengo de Avask. En Avask trabajamos con muchas empresas que venden online en distintos países y realmente hay algo que vemos constantemente, como bien comentabas, Josep. Cuando una empresa empieza a crecer internacionalmente, la parte fiscal suele generar muchísimas dudas y directamente se deja para más adelante. Esto es normal al vender en web propia o en marketplaces como Amazon o Shopify y el negocio va escalando y creciendo. Hoy no voy a entrar en tecnicismos, ¿vale? Sino en los puntos clave más importantes a revisar y a tener en cuenta para poder prepararse y crecer con seguridad, para evitar sobre todo problemas a futuro, ¿vale? Un primer punto importante antes de comenzar, no sé si veis mi pantalla, si me podéis confirmar. No, no la vemos todavía, Carla. Ahora sí que aparece. Ahora sí, Ahora vemos sí, la presentación ya. Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Punto importante, vender online fuera de España, ¿vale? Muchas veces pensamos que vender online es diferente que vender de forma tradicional, pero a nivel fiscal no lo es tanto. Realmente cuando vendes a otro país, aunque lo hagas desde tu web, estás interactuando con otro sistema fiscal, ¿vale? Aquí es muy importante determinar los primeros puntos. ¿Dónde está mi cliente? Y si estoy enviando desde España o estoy almacenando en otro país, ¿vale? Entonces, aquí podemos segmentar en dos puntos, ventas dentro de Europa y ventas fuera de Europa. Si vamos primero a ventas dentro de Europa, cuando salgo de España directamente, manejamos un sistema básico, ¿vale? El IVA se paga en el país donde está el consumidor. Esto cambia ya un poco el enfoque respecto a vender solo en España, ¿vale? Tenemos un caso muy práctico. Una empresa que realiza ventas hacia otros países, si no supera el umbral de 10.000 euros anuales, normalmente sigue aplicando el IVA español. Pero en cuanto este umbral se supera, tienes que aplicar el IVA del cliente en el país en el que está, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta el tipo de declaración que hacemos. Por ejemplo, entra en juego la ventanilla única o el registro de OSS, ¿vale? Pueden poner por el chat si ya algunos lo han escuchado o trabajan con él. Me parece que de momento no. Si es un concepto muy nuevo, lo vamos repasando, ¿vale? Luego diferenciamos ventas a distancia de almacenamiento en otros países. Aquí el juego cambia un poco. Cuando almacenamos directamente en otros países, por ejemplo, Alemania o Francia, estamos obligados a registrarnos para un número de IVA directamente. Ya no solo estamos vendiendo hacia ese país, sino que estamos operando allí. Esto lo vemos mucho si trabajamos, por ejemplo, con programas logísticos, por ejemplo, de Amazon, donde utilizamos los almacenes de Amazon para tener stocks directamente, hacer ventas de Alemania a clientes en Alemania o de Francia a clientes franceses directamente, ¿vale? Luego vemos otros casos que son ventas fuera de la Unión Europea y allí encontramos criterios más específicos de acuerdo al país. Un ejemplo muy claro es el Reino Unido. En el Reino Unido tendríamos necesidad de registrar los efectos de IVA dependiendo del caso. En Estados Unidos no trabajamos con un IVA directamente, sino con el sales tax. Y esto depende directamente de cada estado en este país, ¿vale? Es decir, puedes tener obligaciones fiscales sin tener una empresa allí directamente. No tiene que ver únicamente con el nexo físico. Muy aparte de tener en cuenta si estamos vendiendo en Europa o fuera de Europa, tenemos que tener en cuenta también la responsabilidad ampliada del productor. Es un tema que está siendo cada vez más comentado y de hecho está implementado a nivel europeo, ¿vale? Además del IVA, es básicamente una normativa medioambiental donde si vendes en otros países, básicamente puedes estar obligado a registrarte y a declarar y pagar por la gestión de residuos de los productos que vendes en ese país. Quiere decir, todo lo que conlleva a envases o embalajes, productos electrónicos, si estos contienen baterías, y dependiendo del país encontramos categorías mucho más específicas, como por ejemplo textiles, ¿vale? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ya que existen mercados muy estrictos, ¿vale? Por ejemplo, Alemania, que bloquean al vendedor directamente si no se está en cumplimiento, ¿vale?
Un ejemplo que encontramos muy, muy sencillo es un móvil donde al vender, por ejemplo, desde España incluso hacia un cliente en Alemania o en Francia, pues este tendría que estar en cumplimiento para lo que sería embalaje, tener un registro y hacer unas declaraciones constantemente, luego un registro para productos electrónicos y luego un registro para baterías directamente, ¿vale? Aquí surge una duda muy frecuente y es, si no estoy almacenando productos en este país, ¿debo registrarme? Y la respuesta es sí, porque la obligación no aplica a dónde almacenas, sino directamente dónde está tu cliente y dónde estás introduciendo los productos, ¿vale? Luego, ¿cuándo debo empezar a preocuparme, a mirar, a tener en cuenta la fiscalidad internacional si mi foco es España? En general, desde el inicio. Es importante establecer una buena estrategia de crecimiento y expansión para evitar cualquier complicación a futuro, pero podemos encontrar señales claras, ¿vale? Que nos indican si debemos revisarlo o consultar con expertos. Por ejemplo, vendes directamente fuera de España, te acercas o superas los 10.000 euros de ventas a distancia. ¿Qué quiere decir? Al comenzar pueden ser muy pocas ventas, pero hay que llevar un control directo sobre todas ellas, porque cuando nos acercamos al umbral deberíamos registrarnos para el OSS o ventanilla única o directamente evaluar si nos gustaría tener también un establecimiento, un registro de IVA en ese país, ¿vale? Contar también si utilizas logística internacional, utilizando este tipo de programas logísticos como los de Amazon o cualquier otro marketplace. Y como ya comentaba, ver si vendes en marketplaces internacionales o si recibes pedidos de varios países en tu propia página web. Entre los errores más habituales que encontramos cuando empezamos a vender, el primero, como comentaba, pensar que todo tributa en España al ser una empresa establecida en España, ¿vale? Iniciando, como comentamos, al no superar el umbral, si solo estamos vendiendo en España, empezamos a vender fuera, realmente al inicio se tributa en el IVA de España, pero ojo, porque una vez que nos acercamos al umbral, debemos registrarnos a la ventanilla única, ¿vale? Comentábamos no controlar las ventas a distancia. Tenemos muchos casos de vendedores con los que trabajamos que no se dan cuenta cuando superan este umbral. Esto es muy común, ¿vale? Entonces, es importante desde un inicio estar atento porque si no puede llevar a un retrabajo, ¿vale? De declaraciones retrospectivas desde el momento en el que se supera este límite. Otro error muy común es pensar que plataformas como Amazon se encargan de todo. ¿Qué quiere decir? Este tipo de plataformas sí que son facilitadoras, nos ayudan a gestionar absolutamente, bueno, casi todo, ¿vale? Pero la obligación fiscal sigue siendo nuestra responsabilidad como vendedores. Por otro lado, tenemos ignorar la responsabilidad ampliada del productor. Muchas veces, bueno, tenemos muchos casos donde los vendedores realmente no conocen esta legislación que está vigente en toda Europa y únicamente se enteran cuando el marketplace les notifica directamente que necesitan este registro. Para estar en cumplimiento y evitar posibles notificaciones, sanciones y demás, es importante revisar si nuestros productos clasifican para un registro y hacerlo lo antes posible, ¿vale? Y por último, pensar que al tener un número de IVA activo en otros países, si no se tienen ventas, no se declara. Eso también es un error común que vemos con nuestros e-sellers que trabajan con Avast, ¿vale? Directamente se registran para un IVA en otro país para, por ejemplo, almacenar productos, digamos, en Alemania, pero ven pocas ventas, no ven un gran volumen y directamente pasan de las declaraciones. Esto puede llevar a lo que sería sanciones, multas, penalizaciones, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que desde que tenemos un número de IVA activo, existe una obligación de declararlo. Hemos preparado también una especie de semáforo checklist, ¿vale? Donde pueden observar cuál es su caso directamente, cómo prepararse para vender en otros mercados. Entonces, si sabemos que vendemos en varios países, no estamos muy seguros de cómo estamos pagando el IVA, o si tenemos stock fuera de España, ¿vale? Porque, por ejemplo, Amazon lo ha trasladado a algún centro de almacenamiento logístico
no controlamos las ventas que estamos teniendo o no sabemos si estamos en cumplimiento con el EPR, debemos tomar acción urgentemente, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, empezando a vender fuera de España, no tienes claro, conoces el límite de los 10.000 euros, pero no tienes claro si ya los has superado, si estás cerca de superarlos, usas marketplaces, pero no conoces todas las implicaciones que tiene o no estás seguro de cuáles son tus obligaciones directamente en otros países, es un caso que hay que revisar, ¿vale? Pero estamos todavía a tiempo para tomar acción desde el inicio. Y luego, si tienes claro dónde están tus clientes, sabes desde dónde envías y almacenas mercancía directamente o controlas el IVA por país, por ejemplo, usas ya la ventanilla única para tus ventas a distancia, has revisado tus obligaciones fuera de Europa y sabes si te afecta el EPR, de hecho, si estás ya en cumplimiento en algunos países, estás en una buena posición para continuar vendiendo o empezar a vender fuera, ¿vale? Como comentábamos en un inicio, no se trata de hacerlo más complicado, sino de hacerlo bien, hacer una estrategia desde el inicio para evitar problemas a futuro, porque corregir este tipo de situaciones suele ser mucho más costoso. En este caso, antes de proceder, Joseph, no sé si quieres intervenir un poco en la parte de preguntas y respuestas. Sí, mira, te quería hacer una pregunta y es ¿qué ocurriría si una empresa empezara a recibir pedidos de otros países a través de su web y nunca se ha planteado vender fuera, ¿no? De repente nosotros tenemos nuestro e-commerce, nuestro portal o estamos en un marketplace y nos ha llegado un pedido de otro país. ¿Cómo debería proceder la empresa o qué debería tener en cuenta? Vale, perfecto. Sí, tiene que ver un poco con lo que comentábamos al inicio, ¿vale? Ya identificamos dónde está el cliente. Viene de otro país directamente y es una de las primeras ventas que hacemos. Por lo general, al estar iniciando, no está cerca de superar el umbral, entonces se sigue declarando en el IVA de España, ¿vale? Pero ojo, apenas, bueno, si la empresa sigue creciendo, se va desarrollando el negocio en ese país, seguirá recibiendo pedidos y puede superar este umbral en cualquier momento. Entonces, es importante tener en cuenta más o menos una estimación y en este caso proceder, por ejemplo, con el registro de la ventanilla única. También puede considerar si es más beneficioso por el volumen y la demanda que tiene en ese mercado, realizar un registro de IVA para, por ejemplo, almacenar productos allí, ¿vale? Dar una siguiente etapa en esa expansión y ya directamente contar con entregas muchísimo más rápidas. Si venden en alguna plataforma como Amazon, contar con Prime y demás. Perfecto, Carla. Y mira, aprovechando que tenemos también dos preguntas que ya nos han ido dejando sobre el umbral de los 10.000 euros. Por un lado, Mariona Sellarés nos preguntaba si este umbral de los 10.000 euros es anual o contabiliza un periodo más amplio o más reducido. Eso es anual directamente. De acuerdo. Y luego, pues Meritxell de la Varga nos preguntaba si es por país, estos 10.000 euros son por país, es para toda la Unión Europea o es para cualquier país fuera de España, incluso fuera de la Unión Europea. Muy buena pregunta. Esto aplica únicamente a la Unión Europea, ¿vale? Y es un umbral para todas las ventas que hagamos hacia todos los países. Quiere decir que si vendemos hacia Italia, Alemania, Francia, y entre todas esas ventas hacia afuera llegamos a este umbral o nos acercamos, ¿vale? Ya hay que empezar a evaluar un registro a la ventanilla única, o SS, o directamente un registro de IVA. De acuerdo. ¿Y en qué momento puede ser necesario registrarse fiscalmente en otro país? Como comentaba, hay casos donde los vendedores directamente ya tienen, utilizando este tipo de programas logísticos, inventario en otros países y aún no están registrados a efectos de IVA, ¿vale? Eso es muy importante y antes de llegar a ese punto es necesario revisar correctamente la configuración de nuestra actividad, de nuestras operaciones. Es necesario inmediatamente al momento de almacenar, ¿vale? Directamente. Mm. Así que podríamos decir, de cierta forma, ¿no? Que en el momento que mi mercancía está en un país y el consumidor está en el mismo país, hablamos de fuera de España, ¿no? Pues si yo estoy en Alemania y tengo pues mi producto en Alemania y el cliente es alemán,
Si yo le mando el producto desde Alemania, en ese momento yo tendría que estar ya registrado fiscalmente en Alemania. ¿Sería En el, correcto? en el momento en el que almacenes en España directamente, ¿vale? Perdón, en Alemania. Quiere decir Mm, que si tienes un centro de almacenamiento en Alemania, estés haciendo ventas o no, necesitas ese registro de IVA, ¿vale? Entonces allí diferenciamos una venta local, es decir, sale del almacenamiento en Alemania a un cliente alemán, ¿vale? Un registro de IVA declarado en ese IVA, o una ventanilla única si no tuvieses IVA en Alemania y se envía directamente de España al cliente en Alemania, sería una venta a distancia. mm. ¿Y qué diferencia hay si vendemos directamente pues desde nuestra propia web a si vendemos mediante un marketplace, por ejemplo? En el caso de Amazon o cualquiera realmente, ya sea B2B o B2C realmente. Sí, en este caso normalmente en nuestra propia web tenemos responsabilidad y control total, ¿vale? De toda la parte operativa y de incluso recaudar correctamente el IVA. En casos como Amazon u otras plataformas, estas pueden ayudar, no todas, pero pueden ayudar a recaudar el IVA directamente por el vendedor. Esto es un punto importante también, ya que estas plataformas faciliten la recaudación en algunos casos, no nos quita la obligación fiscal de tener un registro de IVA propiamente, por ejemplo, ¿vale? Igual aplica si tenemos stock en ese país, necesitaremos estar registrados y estar en cumplimiento. Y si una empresa pues, quisiera activar ventas en varios países, ¿no? Habilitar pues, que puedan entrar pedidos de distintos países, ¿qué deberían tener presente o qué deberían valorar antes de dar este paso? Perfecto. Antes de activarlo, directamente sería los listings, la disponibilidad. No estamos hablando de un almacenamiento, ¿vale? Aquí es importante qué operativa queremos tener o queremos trabajar, ¿vale? No es lo mismo trabajar con una ventanilla única a trabajar con 3, 4 registros de IVA en diferentes países de Europa. Entonces, realmente hay que preguntarnos, ¿dónde están esos clientes donde vamos a activar ventas? ¿Desde dónde vamos a enviar los productos? Si los vamos a continuar enviando desde España o queremos tener otros almacenamientos en esos países, y así podremos saber si necesitamos una ventanilla única, un registro de IVA, trabajar con ambos, por ejemplo, ¿vale? Para abarcar un poco más, o también si necesitaremos estar en cumplimiento con lo que sería el EPR. ¿Y cuándo sería necesario revisar la situación fiscal de una tienda online? Vale, en este caso, bueno, vemos un poco lo que habíamos conversado. Si entras en todo lo que sean marketplaces internacionales, es decir, si activas ventas en otros países, si cambias tu tipo de logística, de operativa, o cuando empiezas a vender fuera de España de manera recurrente. Es importante evaluarlo desde que el negocio empieza a crecer. De acuerdo. Y ya por mi lado, última pregunta que tengo es cómo una empresa puede detectar cuándo haría falta pues apoyo externo o especializado, ¿no? Al final estamos en un entorno que si no estamos familiarizados puede ser ciertamente pues complejo, ¿no? Cada país pues tiene también, aunque se ha intentado armonizar, aún queda por hacer, podemos decir o podemos afirmar, pero ¿cuándo nos haría falta un apoyo experto? Podemos decir, vale, esto mejor que lo consulte con alguien. Sí, yo sé, esta pregunta es muy frecuente. De hecho, llegan muchos vendedores a comentarnos que no tienen muy claro si al estar vendiendo ya de manera internacional lo están haciendo bien. Entonces, esto es importante siempre que se pueda desde el inicio, ¿vale? Es lo más recomendado para poder evitar problemas a futuro que puedan desencadenar en notificaciones, penalidades y demás directamente desde que estemos vendiendo fuera y no sepamos si estamos aplicando correctamente el IVA, desde que estemos haciendo envíos directamente hacia otros países o desde que estés utilizando logística internacional. Genial, Carla. Muchas gracias. Creo que nos has dado una imagen, ¿no? Muy clara de los conceptos o de cuándo o qué cosas debemos tener presentes a la hora de vender online. Al final, vender online no deja de ser una exportación y por lo tanto, pues las obligaciones que conlleva hacer una exportación, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera,
es muy importante pues tener presente este umbral de los 10.000 euros para saber cómo manejar, ¿no?, correctamente y cuándo debemos eh, y registrarnos, ¿no?, en la ventanilla única. Y a partir de aquí, pues también valorar ya cada caso, cada casuística, de dónde están los clientes, qué opciones son mejores a nivel logístico, pues que tengan presente que si en caso de, vale, tengo mis productos almacenados en ese otro país, que tengan presente las empresas que deben darse de alta en número de IVA, digamos, en esos países. Y más allá de las otras normativas que, como bien comentabas, existen de packaging y en cada sector, evidentemente, y cada país, al final, aunque la Unión Europea ha hecho un gran trabajo a nivel de, pues del mercado común, aún los países tienen sus regulaciones y a veces, sobre todo a nivel de sostenibilidad, pues hay países que van a distintas marchas, hay países más exigentes, otros no tanto. Entonces, es importante tener todos estos temas resueltos en el momento en el que empecemos a operar fuera para evitar, como bien decías, pues multas o luego tener que revisar todo lo que se ha gestionado para volver a tramitarlo. Gracias, Carla. Pues yo brevemente voy a explicar un poco pues, la red Enterprise Europe Network y el nuevo servicio sobre fiscalidad e-commerce que os vamos a presentar pues, por parte de Acción en colaboración con Avast. De acuerdo. A ver si se ve. Comparto la pantalla. Vale. Este servicio está dentro del programa International e-Trade de Acció y dentro del Enterprise Europe Network. Esta es una red de la Comisión Europea, como comentaba al principio de la sesión, que lo que hace es concentrar o juntar organismos de apoyo a las empresas. Actualmente hay más de 500 organismos dentro de esta red y se cubren más de 50 países. Esto da servicios en cuanto a internacionalización, innovación, acceso a financiación, sostenibilidad, digitalización y resiliencia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este servicio que os vamos a comentar, es un servicio de 2 reuniones, en este caso de 30 minutos con Avast. Se hará una primera reunión. Disculpad, voy a cambiar al catalán. Es farà una primera reunió en que es farà és entendre, no, el context de l'empresa, doncs quina casuística, quin tipus de producte i quins són els mercats que es volen prioritzar. En base a la informació que s'obtingui durant aquesta primera reunió s'elaborarà un informe personalitzat amb recomanacions i aspectes a tenir en compte. Aquest informe, aquí veieu marcat un mes, el mes és un temps aproximat que es pot tardar en tenir l'informe preparat, en principi serien 2 o 3 setmanes, i un cop es tingui aquest informe es procediria a agendar una segona reunió de 30 minuts per comentar aquest informe i resoldre dubtes relacionats amb l'informe. Aquest és un servei completament gratuït, finançat per la Comissió Europea dins d'aquesta xarxa de l'Enterprise Europe Network i que el que fa és, bàsicament, facilitar-vos aquest grau de preparació a l'hora de vendre internacionalment per canals digitals. A més, aquí veureu una mica d'informació repetida, però la part aquesta de serveis dins d'aquesta xarxa, hi ha un altre servei que és interessant, que és el servei de revisió de contractes internacionals. En cas que tingueu un potencial distribuïdor, un potencial proveïdor, que esteu parlant per tenir un contracte, si ens feu arribar el borrador d'aquest primer contracte i ens ompliu una petita fitxa informativa amb el context, nosaltres ho farem arribar també amb un bufet d'advocats perquè tingueu un espai on fer preguntes sobre aquest contracte. Aquest servei també és gratuït. I després, com bé us deia, el servei de fiscalitat e-commerce. A més, hi ha altres serveis, aquí els teniu presents. A més, com us deia, hi ha serveis en altres camps dins d'aquesta xarxa, com pot ser l'economia circular, la sostenibilitat i la digitalització. Aquí us comparteixo a l'equip de creixement internacional i a l'equip del programa International e-Trade i us deixo el meu correu de contacte. En cas de que tingueu qualsevol interès en qualsevol dels 2 serveis que he comentat, el servei de fiscalitat online internacional o el de revisió de contractes internacionals, em podeu fer un correu i mirem de gestionar-ho. I ara dono pas a la meva companya Marta Navarro, que us parlarà doncs, de les eines per part de l'equip de l'Oficina Tècnica de Barreres. Marta?
Endavant. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies, Josep. Bon dia a tothom i gràcies per poder donar-nos aquest espai a l'Oficina de Barreres i presentar aquests serveis molt breument, que són complementaris a tot el que us està explicant el Josep i que esperem que us sigui d'utilitat i els podeu utilitzar. Bé, dins de la Unitat Internacional d'Acció us he inclús aquesta foto per tal de situar una miqueta tota la sèrie de serveis que teniu al vostre abast, entre els quals des de l'Oficina de Barreres som un altre equip, depenent d'aquesta unitat juntament amb l'E-Trade, amb els companys del Josep. Com veieu, és només tenir aquesta imatge per veure que els serveis de la internacionalització cobreixen totes les etapes de la vida d'activitat internacional d'una empresa, és a dir, des de la part d'iniciació i creixement, quan ja hi ha un pas més enllà amb diversificació i expansió d'aquests clients, d'aquests mercats internacionals. També donem suport quan es tracta d'implantacions internacionals a través de filials, sucursals o altres tipus, i ens centraré en aquest servei més transversal, que és l'Oficina de Barreres, amb aquesta part de resolució de consultes que també teniu a la vostra disposició i que cobreix també totes les àrees d'experiència internacional d'una empresa, tant les que esteu més en etapes més inicials com ja les que teniu més consolidació internacional. L'Oficina de Barreres, molt breument, comentar-vos que es va crear l'any 2018, arran de tot el proteccionisme mundial i totes les barreres per fer negoci internacional a nivell normatiu, a nivell de marc legal, que també molts mercats amb mesures proteccionistes també dificulten d'alguna manera l'accés en aquests països, en aquesta exportació. Llavors, des de l'Oficina de Barreres, el nostre eix central del servei és una finestreta única de consultes gratuïta, amb una resolució molt àgil, amb una resposta sempre a màxim 48 hores. Si és la resolució definitiva, ho fem directament. Si cal una anàlisi o la col·laboració d'algun expert extern o de la xarxa de les 40 oficines, doncs potser és una miqueta més, però tenim tota aquesta xarxa de suport que ens ajuda a l'equip per les consultes que són més relacionades amb temes de país de destinació, que a l'hora d'identificar entitats responsables d'algunes tramitacions, temes de duaners, tota aquesta part que des del país en destí ens ajuda molt, també els fem servir, així com entitats i experts externs diversos en temes fiscals, en temes d'operadors logístics, per tal de cobrir totes les àrees de l'exportació o importació d'una empresa i dels dubtes que es puguin tenir. Us he inclòs aquí alguns exemples relacionats amb fiscalitat, que són la temàtica que ens ocupa avui, tot i que cobrim, com veieu a baix, altres temàtiques. Temes de fiscalitat, la resolució de consultes va relacionada amb el tractament d'IVA que té una operació internacional, com avui comentem en comerç online, però també si es tractés de venda física, les declaracions fiscals que s'han d'emplenar, si faig una exportació que està subjecte però exempta d'IVA, com s'ha de justificar, la finestreta única OSS, també si m'aplica, si no, i si una venda a Portugal online, quin és el tipus d'IVA que aplica, si és que s'ha d'incloure o no. Són els exemples, però al final és qualsevol tipus de consulta relacionada amb aquest tema, tant venda online, com comentàvem avui, com exportació física. També relatiu a importacions, no només exportacions. Altres temàtiques que també cobrim, com podeu llegir aquí sota, tema de normatives o certificats,
de riscos geopolítics, el conflicte de Rússia i Ucraïna, el tema de sancions, l'aplicació de les mesures arancelàries dels Estats Units, un tema molt d'actualitat darrerament. Doncs també tenim un servei d'assessorament per ajudar-vos a veure com és l'afectació que esteu tenint, quines possibles mesures per mitigar aquests efectes podeu fer servir, de mobilitat de treballadors. Doncs, si volguéssiu obrir una filial o una sucursal en un altre país, doncs també que tenir en compte quin és el marc legal, les formes d'establiment. També temes de finançament, si busqueu finançament també us orientem amb totes les línies que hi ha al mercat, tant públiques, privades com bancàries o alternatives a la banca, tema de tipus de canvi o de mitjans de pagament. Doncs un client us ha fet una proposta de mitjà de pagament que no acabeu de veure clara, doncs també us podem recolzar en aquest sentit. També us esmento breument que tindrem una convocatòria aproximadament sobre juny-juliol sobre una línia d'ajuts per donar suport a la implantació internacional, és a dir, relacionat amb aquesta tipologia de consultes que comentava, doncs si teniu previst fer una filial, també teniu un programa de suport, podeu tenir tant la part d'assessorament per d'oficines com la part de suport econòmic. És un ajut que serà d'uns 60.000 euros per cobrir el personal, el lloguer de l'espai i l'assessorament extern que pugueu necessitar per fer aquest establiment en un altre país, i ha de fer implantacions realitzades entre 1 de gener del 26 i 30 de juny del 27. Si us interessés ja podem estar en contacte i enviarem tots els detalls quan tinguem més confirmats les dates i les característiques definitives. És un ajut d'una intensitat del 50% d'aquests 60.000 euros de màxim per empresa. També l'ajut també pot incloure aquestes consultes d'orientació financera. Si també voleu complementar aquest ajut que us oferim des d'Acció amb altres línies de finançament perquè necessiteu més fons, doncs també podem veure i explorar altres línies que puguin ser complementàries per poder ajudar-vos. També les consultes en el marc de l'ajut i també fora, totes aquestes consultes que comentàvem de barreres a la importació o a l'exportació que pugueu tenir en el vostre dia a dia. També les jornades tècniques relacionades amb la temàtica que avui ens ocupa. El proper 24 d'abril tindrem una sessió Superant barreres, que és el cicle de les sessions que fem a l'oficina sobre IVA en les vendes internacionals. També s'esmentarà l'IVA amb el comerç electrònic, com hem tractat avui, i també en general, doncs, què hem de tenir en compte en termes d'IVA amb les nostres exportacions. I la resta de sessions relacionades amb tema de reglaments, de nous acords comercials, de normatives de sostenibilitat, Incoterms, dels antidàmpings, de temàtiques que estan molt relacionades amb les consultes que resolem a l'oficina de barreres. Són sessions gratuïtes, online, i que també, com compartirem aquesta presentació, podeu accedir als enllaços de cadascuna d'elles, que estan publicades, fer la inscripció, són gratuïtes, i tenir tota la informació a la vostra disposició. També publiquem alertes en relació a estar al dia de tots els fets favorables o no per l'operativa internacional de les empreses. També fem una sèrie de publicació d'alertes de novetats que puguin afectar el comerç internacional de les empreses catalanes. Com comentava abans, també lligat amb les temàtiques que fem a les consultes. Aquí és una publicació d'un document on es resumeix hi ha un nou acord comercial, una nova normativa d'un sector en concret o bé general, nous impostos, reglaments o una mesura proteccionista que un país determinat apliqui a partir d'una data, qualsevol fet a nivell internacional que pugui afectar les empreses. També és un accés lliure que podeu veure a través de la nostra web. També us volia esmentar breument la guia de l'exportador per les empreses, sobretot que esteu en etapes més inicials, però al final és un recordatori molt pràctic per a qualsevol fase. Tenim publicada una guia de l'exportador, que és un full de ruta que serveix per no oblidar-nos de cap àmbit important a l'hora de fer una exportació, tant la part estratègica, de transport, de procediments duaners, de finançament, de contractes, mobilitat de treballadors, comerç online. Hi ha un apartat expressament del comerç online, d'inversió estrangera directa que tenim en compte, i també dels serveis d'acció, de la internacionalització.
És una guia que teniu també en format digital, aquesta mena de presentació bastant visual, que hem intentat que sigui bastant pràctica i agradable de visualitzar i de llegir, doncs doncs, en el cas que amb aquestes informacions, amb què cal tenir present, que són els incoterms. Aquí tenim algunes captures d'exemples dels procediments duaners que hem de tenir en compte, que recomanem també per intentar evitar tenir incidències o problemes. El tema de certificats d'origen també molt important de cara a exportar i poder beneficiar-nos d'acords comercials i etiquetatges, etc. Us hem inclòs aquí també l'IVA, en concret doncs, un resum de quina és l'aplicació de l'IVA en les operacions internacionals. Ja tindreu aquí totes aquestes captures disponibles per veure com és aquesta guia. També d'accés gratuït, també us hem inclòs l'enllaç. I finalment el Catalonia Trade Portal. Aquest és un portal també d'informació gratuïta que Acció va desenvolupar, que el que pretén és aglutinar moltes fonts d'informació sobre més de 190 països per tal de tenir tota la informació al vostre abast de manera gratuïta. Només cal fer un registre amb un NIF, no té cost, i utilitzar les eines. Quines informacions podreu trobar aquí? Informacions de mercat, estudis de mercats, alertes i tendències del sector, estadístiques de comerç internacional, també veure el vostre producte, quins països l'estan important més, tema aranzelaris i d'impostos i de costos d'importació i exportació, informació sobre fires, sobre licitacions, sobre directoris empresarials i normatives d'etiquetatge. També és possible demanar aquesta informació de manera personalitzada, és a dir, hi ha la informació oberta que amb el registre hi podeu accedir i també és possible que feu una petició personalitzada que us respondrà l'equip que gestiona aquesta plataforma. Us donarà una resposta en aproximadament una setmana en anglès de la informació que hagueu sol·licitat, que no trobeu amb la informació genèrica publicada. Doncs podeu fer aquesta sol·licitud també i de forma gratuïta. I aquí també us hem inclòs una mica com és aquesta eina. Aquí podeu incloure el producte o el codi aranzelari, exportar o importar des de, posar la destinació o l'origen d'aquesta venda o compra que fareu. I aquí hi ha el menú amb tot l'accés ràpid de temes que comentava, fires, licitacions, alertes, directoris empresarials, entre d'altres. I aquí hi ha les eines premium, que és aquests serveis personalitzats que comentava. Aquí al final teniu els diferents enllaços i, com deia, tindreu a la vostra disposició aquesta presentació i també per qualsevol dubte a les bústies que apareixen al final ens podeu contactar sempre que ho necessiteu. Perfecte, Marta. Molt interessant, Moltes. la veritat. Al final, també des de l'equip de Barreres teniu una gran varietat d'eines que estan al servei també de totes les empreses doncs, que tingueu consultes a nivell de barreres a mercats, d'accés a mercats, que sapigueu que estan aquestes eines que a la vostra disposició i que les podeu fer servir. Moltes Exacte. gràcies. Gràcies a tu. Perfecte, doncs ara passarem a resoldre les consultes i les preguntes que ens heu anat deixant a l'espai de preguntes i respostes. Així que anirem a revisar una mica per ordre més o menys de rebuda. La primera pregunta que ens han deixat és l'Anna Muñoz, que entenc que és més aviat per la Carla. Seria el registro RP. ¿Es si vendo a cliente final o un intermediario? Vale, gracias, Josep. En este caso, ¿vale? El registro aplica directamente cuando introducimos productos en este mercado, ¿vale? Quiere decir, si estamos vendiendo hacia el mercado alemán, ¿vale? Directamente aplica. No sé si con eso te refieres a un intermediario al método de transporte, pero si es la empresa o es bajo tu nombre que se están introduciendo los productos, necesitamos estar en cumplimiento. En este caso, ¿no? Se entiende como que realmente, independientemente de que tú seas el fabricante, ¿no? del producto o seas alguien que lo ha comprado y lo está volviendo a vender, si eres tú quien lo entra al mercado, tú eres el responsable de este registro, ¿verdad? Exactamente. Perfecto.
Luego nos pregunta Juan Rodríguez, si se vende fuera de España pero no se superan los 10.000 euros, ¿se le cobra el IVA al cliente a pesar de estar fuera de España? Vale, directamente estamos hablando de una, bueno, venta a distancia. Sí, directamente si no se supera el IVA, ¿vale? Sigue calificando dentro del IVA español, ¿ok? Se sigue cobrando y se declara de esta manera. De acuerdo. Eh, Luego, Encarna Romero nos pregunta si, en caso de hacer una venta cross-border, ¿no? ¿Se puede empezar a aplicar ya directamente el IVA del país de destino en previsión de que se superarán los 10.000 euros? Vale, Encarna, en este caso sería interesante, bueno, tener una llamada aparte, ¿vale? Para revisar cuál es tu caso. Si quieres directamente proceder a un registro o si prefieres trabajar con la ventanilla única, ¿vale? Pero está muy bien tu pregunta, ¿vale? Porque es importante prevenirlo. Ya en este momento podemos accionar a hacer uno u otro. Perfecto, Encarna. Pues también en este sentido puede ser interesante, por ejemplo, el servicio que comentábamos, pues puedes hacernos llegar bueno, un correo y ya miraríamos de ponernos en contacto con Abask para el servicio y para que puedas hablar con ellos. Luego, esta sí que ya la habíamos respondido antes. Felipe González nos preguntaba, ¿el umbral es por país? Y en este caso habíamos dicho que no, que eran por conjunto, ¿no? de la Unión Europea. Correcto, a nivel de Europa. Mm. Luego, Úrsula Martínez nos pregunta, bueno, primero de todo te agradece la presentación, Carla, y nos pregunta si estos 10.000 hacen referencia a las ventas totales o a cada tipo de producto. A las ventas totales, propiamente, y de todos los países, como bien comentabas, Josep. ¿De acuerdo? Luego, volviendo al RP, Estela Aldaz nos preguntaba cómo sabemos si estamos afectados por esta normativa. Vale, primeramente también es importante conocer el tipo de producto. En este caso, te puedes hacer preguntas de tipo, ¿viene en algún tipo de caja o empaquetado, ¿vale? En alguna bolsa de plástico. Ya por allí estamos comprometidos a hacer el registro de packaging o de envases y embalajes directamente. Este es el más común y está en todos los países, ¿vale? Hay algunos países que tienen ciertos umbrales, quiere decir que si vendemos un gran volumen, necesitamos registrarnos y si no llegamos a ese umbral, no lo hacemos directamente aún, ¿vale? Entonces, depende mucho, también sería interesante conocer en qué países estás vendiendo y aparte del embalaje, si es algún tipo de producto electrónico, si contiene baterías, si son productos textiles, ya allí vamos por categorías un poco más específicas. Genial, Carla. Luego, nuevamente, Felipe González nos preguntaba, ¿el marketplace te informa dónde ha localizado la mercancía? Entiendo que se refiere a, pues, por ejemplo, pongamos el caso de un programa paneuropeo de Amazon, que al final, pues ellos van moviendo en base a la información que tienen o donde creen que va a haber más ventas, ponen los productos en el almacenaje. ¿Ellos te informan de dónde ha salido para poder hacer el registro? O en este caso, ¿cómo tendría que tenerlo en cuenta la empresa? Vale, normalmente viene a través de la configuración que uno mismo lo aplica, por ejemplo, en el Amazon Seller Central, desde donde desea activar almacenamiento, ¿vale? Para que Amazon lo mueva. ¿Qué pasa? Que muchas veces puede parecer un poco engorroso o se confunde, ¿no? Por el vendedor al querer activar un listado en lugar de almacenamiento, ¿vale? Y esto lleva a que el marketplace directamente traslade el producto hasta allí y genere esa obligación. En general debería ser de acuerdo a lo que los solicitamos. De acuerdo, gracias. También Luis Fernández nos pregunta si estamos hablando únicamente de ventas al consumidor. Eh, Tiene la duda, ¿no? Al final de si hablamos de ventas a una empresa de distribución online, ¿se gestiona como ventas, compras también entre operadores intracomunitarios? ¿O cómo se gestiona esta casuística más B2B, no tanto tan a consumidor final? Vale, entiendo, estamos hablando también de la parte de ventas a distancia y sí, todo lo que sería B2B sería directamente una entrega intracomunitaria. De acuerdo.
Paula Durán nos pregunta sobre más para la parte de Estados Unidos y del sale tax. Si quieres vender en Estados Unidos, ¿es necesario tener sales tax? Vale, Estados Unidos es bastante diferente a Europa y es un poco más complejo, ¿vale? Directamente depende del estado, cada estado tiene sus propias reglas y hay estados donde marketplaces como Amazon ayuda a recaudar directamente el sales tax, en otros estados no lo gestiona, ¿vale? Entonces entra por nuestra cuenta y también depende del caso en que tengamos nexo físico. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un establecimiento allí y si no tenemos un establecimiento allí, también depende de si llegamos a un umbral, ¿vale? Son aproximadamente $100.000 en ventas o 200 transacciones, independientemente del monto. Entonces, una vez superamos, por ejemplo, las 200 transacciones, tenemos un nexo físico y tenemos que presentar el sales tax. También puede variar dependiendo del estado. Entonces, como siempre comentamos, es mucho mejor revisar caso por caso, tenemos la información general, pero siempre de acuerdo a la operativa que vayas a tener en Estados Unidos, podemos verlo en detalle. Mm. Sí, al final, ¿no? Cuando salimos, ¿no? De la Unión Europea, que al final es lo que tenemos más próximo y que ha habido esta primera armonización, aunque como decíamos, pues hay todavía pues, cosas que se pueden mejorar. Estados Unidos cambia mucho y luego también, como bien decías, cada estado tiene su casuística y su funcionamiento. Entonces, es importante informarse bien del mercado realmente. Por otro lado, Xavier Carreté nos pregunta, tengo entendido que para venta en terceros países o algunos países en marketplaces, el marketplace es responsable de las obligaciones fiscales, es decir, debe recaudar el IVA más las aduanas y liquidar en la agencia tributaria. Vale, aquí volvemos también a los tipos de programas que ofrecen, qué tipo de establecimiento estamos utilizando, ¿vale? Si estamos trabajando con una empresa europea o una empresa no europea, ¿vale? En algunos casos sí que ayuda a recaudar el IVA, no en todos, y de igual forma también tienen programas para toda la parte de logística y de aduanas. Es muy importante ver caso por caso, aunque suene un poco redundante, porque no en todo está cubierto y a veces los vendedores tienen la idea de que están cubiertos y más adelante se encuentran con que hay una serie de declaraciones pendientes por enviar. Así que un poco realmente la conclusión sería revisar bien, ¿no? En qué programa estamos dentro del marketplace y ver qué nos está cubriendo o qué responsabilidades está haciendo el marketplace para poder entender pues cuál tendría que ser nuestro papel y de cuáles cosas podemos pues en cierta forma no diría desentendernos porque son cosas que siempre debemos tener presentes, pero que no deberíamos revisar tan exhaustivamente, ¿no? Podríamos decir. Perfecto. Luego Úrsula Martínez le preguntaba a Marta, le agradecía la presentación y le preguntaba si para utilizar los servicios de los que hemos estado hablando hace falta estar constituidos como empresa. Sí, estoy intentando. No, no Sí, puedo activar la cámara. Bueno, si me oís ya está. Sí, sí, los servicios de la oficina de barreras son para empresas ya constituidas, aunque sea de forma reciente, pero sí, es cierto, es un requisito para poder atenderos. Sí que hay otras entidades que cubren las necesidades de empresas en fase de constitución. Pueden ser, en nuestro caso sí que pueden ser autónomos, SEAs, SLs, cooperativas, eso sí que no hay inconveniente, pero debe estar constituida, sí. Mm. Lo mismo aplicaría al servicio que hemos presentado dentro del Enterprise Europe Network. También es para empresas constituidas. Al final necesitamos un número de registro para poder registraros en la plataforma, realmente, en nuestro caso. Luego, Ricard Gavalda nos preguntaba antes de irse si le recordaríamos el enlace donde se va a publicar la grabación o las presentaciones. En este caso, Ricard, se publicará en el mismo web que hicisteis la inscripción. De todas formas, una vez esté todo el material publicado, se os envía un correo avisándoos que ya podéis acceder a los materiales. Perfecto.
Meritxell de la Vega, volviendo al RP, nos preguntaba, o más bien te preguntaba a ti, Carla, si es independiente este registro del umbral de los 10.000 euros. Sí, el umbral de los 10.000 euros es directamente ventanilla única, ¿vale? Y ventas hacia otros países. El EPR directamente aplica desde la primera venta a ese mercado. De hecho, hay mercados como Alemania que no te permiten hacer la venta, la primera, hasta que no estás en cumplimiento, ¿vale? Entonces, directamente aplica tengamos muchas o pocas ventas en general. Y luego hay casos muy específicos, por ejemplo, Países Bajos, que te exige una gran cantidad de empaquetado, por ejemplo, para este registro. La mayoría no tiene umbral, pero hay algunos que lo tienen. Perfecto. Luego, Meritxell también nos preguntaba eh, si el servicio lo que hace es estudiar la casuística de la empresa para ir a otros países. Y si lo pueden hacer de empresas de nueva creación, correcto. Este servicio, si tenéis NIF, es accesible. El requisito que tenemos marcado internamente es que ha de ser para una pyme, ¿no? Entonces necesitamos un NIF para poderos registrar en el sistema para poderos ofrecer este servicio. De acuerdo. Ya, mira, nos acercamos a la y media, que es la hora que teníamos marcado como final de la sesión. Si queda alguna pregunta por responder, eh, tenéis mi correo, que os lo he proyectado, estará en la presentación, o ya intentaremos compartirlas con Carla, con Marta o nosotros, las dudas que queden pendientes para darles respuesta. La última pregunta es de Laura Costumero, que nos pregunta, bueno, primero de todo, nos agradecía la presentación y decía que ha sido muy interesante, y nos comentaba, estando en régimen de equivalencia en España, en caso de tributar IVA en otros países de la Unión Europea, en todas las ventas hay que hacer una factura o factura simplificada y repercutir el IVA. Vale, Laura, en este caso, aquí se mezclan, bueno, varias cosas, el recargo de equivalencia, se mezcla también lo que sería ventas a distancia. Entonces, hay que verlo un poco más detallado, ¿no? En este caso, en general, el IVA lo repercute tu proveedor, pero también hay que confirmar si todo es B2C, si es B2B. Si te parece bien, también podemos tener una conversación. Yo sé también si puedes incluir pues, mi información, que también la tendrán en la presentación, y así lo vemos un poco más en detalle porque tu régimen es bastante específico. Sí, aquí, como podamos subir las presentaciones, todos podrán acceder tanto a tus datos de contacto, si están en la presentación, como a los míos, como los enlaces que ha compartido Marta para acceder a las herramientas. Todo esto estará accesible en las presentaciones. Luego veo, pues sobre todo, veo que el caso de Xavier Carreté también era un poco más complejo, que nos ha puesto un poco más de contexto, pero bueno, creo que es algo que podemos tratar fuera del marco de este webinar. Entonces, nada, más que nada, primero de todo agradeceros, Carla, Marta, vuestro tiempo. Creo que ha sido una sesión muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Espero que los participantes también lo hayan percibido de la misma forma. Y nada, también agradecer a todos los participantes su tiempo, tanto los que se han conectado hoy en directo como los que vean luego la grabación en diferido, y esperamos veros pues, en properos webinars i en pròximes sessions del programa International e-Trade. Moltes gràcies i que passeu bon dia.